Ya faltan 2 minutos, ¿no? Y en 2 minutos abro la sesión. Sí, me llamó mucho la atención el tema de Enriqueta Morales. Claro, de ella vamos a hablar. Ajá, vamos a hablar de Enriqueta porque Enriqueta juega un papel bien interesante en esta historia. No, y Thelma King. Bueno, Thelma King, Sí, Thelma King era un personaje. y yo me pongo a pensar, bueno, ¿a quién Pero tenemos? ellas no eran periodistas, o No, sea, sí, es que, ajá, claro, ellas claro, simplemente eran mujeres que creían en las cosas que hacían, ¿no? Muy fuertemente. sí, No, eran unas mujeres fabulosas. A mí me encantaría hacer una biografía de Thelma King, ese es uno de mis sueños, sí. pero de Thelma King. Y también está Otilia Arosemena de Tejera, que también fue una mujer realmente maravillosa. Bueno, todas. Y el tema aquí es que no sabemos esa historia, pues. Esa historia no nos las cuentan en los libros de historia. Mami, ¿pudiste? Nada, ven acá para ver. Tengo bueno, está Cloti Rodríguez, Ritzy Chavarría y hay una No sé, Del. pero hasta donde yo Digo, es llegué. que todavía Del... no he Está admitido a difícil. nadie. Ah, no has admitido a nadie, tienes que esperar que te admitan, mami. Sí, es que todavía no son las 3. Bueno, ya son las 3. Ahora sí voy a Ajá. admitir a... ¿Dónde está el Zoom? ¿Dónde está tu Zoom abierto? Espérate, aquí. Bonita esa huaca. Espérate, no. Zoom aquí. Ay, decía abrir y entró eso. Bueno, tienes que esperar que él te admite ahora. Espero ahí un rato. Sí, ok. Entonces, Ya. ahora Acepta a mi mamá, ya entró mi tía, ¿ve? pero ahora qué, ¿cómo hago? Ay, Buenas espérate. tardes a todos. No sé. Bienvenidos. Ahora yo no sé es que yo no sé dónde tú estabas. ¿Dónde está? Ve a tu correo otra vez, por favor. Correo electrónico. Ah, ok. Esto fue lo que te mandaron. Sí. Ajá. Si, si quieren, busque. Yo mandé a la señora Edith Sí. por Sí, WhatsApp. ya la tengo. Ok, vamos a... Ahí. Ya. Ok. Ok, vamos a esperar un ratito. Que Ya esté. entró. No la veo en la sala de espera todavía. Pero bueno, vamos a darte la bienvenida formalmente a ti y a todos los que están conectados en este momento. Bueno, un sábado de gloria, creo que le conocen así, ¿no? Sábado de gloria. Seguimos relatando, descubriendo también otros episodios de la historia de Panamá y le agradecemos muchísimo a Amalia por estar con nosotros el día de hoy. Como para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Hurtado, pero me pueden decir de cariño Rob, y soy el cofundador, junto con mi esposa, de Livewalk. Livewalk es, legalmente, es una empresa, es un negocio, pero es una plataforma que hemos creado para rescatar y dar a conocer la historia de Panamá por medio de experiencias interactivas, educativas y entretenidas enfocadas en la historia de Panamá. ¿Ok? Así que básicamente nos dedicamos a diseñar, desarrollar y llevar a cabo experiencias enfocadas en la historia de Panamá y esta es una más. Quiero nada más a manera de anécdota, esta mañana me tocó atender a un grupo de 17 españoles provenientes de Barcelona. Una de las actividades que nosotros hacemos al aire libre en el casco viejo se trata de unos juegos lúdicos en el que tú te damos una hoja de juego, tienes que resolver trivias, juegos, retos muy divertidos y estos 17 españoles provenientes de Barcelona, la verdad es que la pasaron muy bien. En el casco esta mañana estuvimos desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana jugando. Todo con sus respectivos medidas de bioseguridad. Bueno, aparte de eso, quiero aprovechar para darles otros breves anuncios antes de entrar en materia con Amalia.
y la fabulosa. Ahí estás, ya Sí, estás. pero no tengo audio, no escucho. Tengo que poner los audífonos. Tienes que abrir tu... no sé. Ajá. Ok, ¿qué sigue? La otra semana vamos a tener, hoy cumplimos el live número 5 del año, de los por lo menos 30 que nos hemos propuesto hacer. Y la próxima semana vamos a tener a Mario García Hudson hablándonos de la historia discográfica de Panamá. Luego vamos a tener a Nayansi Turner hablando un poco acerca de los orígenes, trayectoria de la Universidad de Panamá. Y luego tenemos a un joven geógrafo, Carlos Rodríguez, el 24 de abril hablándonos acerca de Caledonia, su fundación como distrito parroquial en 1850 y algo, ¿no? Se lo dejo ahí para que lo puedan descubrir el 24 de abril. Y una de las cosas que es interesante de Caledonia es que durante la construcción del canal por los norteamericanos, a Caledonia se le conoció como el Little Jamaica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población de Caledonia en ese entonces era gente que venía de Trinidad, Barbados, Jamaica y esas islas del Caribe. Así que eso es lo que vamos a tener por el mes de abril. Y la lectura recomendada del mes de marzo y de abril es, por supuesto, el libro de Amalia, Nosotras que Contamos. Yo ya me lo he leído 2 veces. Comencé a repasarlo antes de este live por una tercera vez. Está en venta por $25 y el libro incluye, aquí comprometí a Amalia a autografiar el libro, dedicarlo. Y pues es un libro fácil de leer, súper nutritivo. No sé, el estilo de redacción me pareció como una especie de, como libro de notas, diario, lo cual hace la experiencia como muy amena, muy personal y muy íntima. Así que, de verdad, se los recomiendo, no porque Amalia esté aquí, ya lo he recomendado en mis redes sociales. Así que los invito. Luego, en el mes de mayo, vamos a tener con el profesor Aristides Burgos, profesor de folclore, el Corpus Christi, Patrimonio Vivo de Panamá. Tenemos a este joven, el 8 de mayo, Jean Sebastián Porceló, panameño, es arqueólogo y nos va a hablar acerca de la alfarería de la ciudad de Panamá, una industria colonial olvidada. Y luego vamos a entrar en temas musicales con Luis Carlos Pérez el 15 de mayo, hablándonos acerca de la música panameña desde el jazz y la sinfónica. Cómo la música panameña ha entrado en el jazz y la sinfónica y ha producido en estos dos géneros su propia identidad musical. Sumamente, sumamente interesante. Quiero que sepan que sus contribuciones, lo que ustedes, los que compraron o los que están comprando, los Live Pass para participar en estos live, como lo que estamos haciendo con Amalia y todos los que vienen, va a estar dedicado a producir la historia de Panamá en podcast. Y esta es una producción que se la vamos a donar a algunos colegios públicos para complementar la materia de historia y acercar más a los niños, digamos, a contenido educativo que, como Amalia y yo estábamos hablando hace un rato, no está dentro de los libros de historia y es lo que nosotros consideramos como la historia alternativa de Panamá. ¿Ok? Muchas gracias a todos los que ya son miembros y a los nuevos participantes. Así que mi última invitación es que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nada más tienen que darle clic a la campanita de YouTube y van a poder ver este y todos los contenidos que hicimos en el 2020, que son más de 30 títulos, en donde hablamos acerca de cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá, el inicio del teatro panameño,
los 50 años, los casi 50 años del Ballet Nacional, la época dorada y declive de Bocas del Toro, 112 años de historias del teatro nacional, entre otros títulos. Así que, bueno, yo suspendo, pauso por aquí. Voy a darle entonces la palabra a Amalia. Amalia, bienvenida a la pantalla de Zoom de Livewalk. Me gustaría, bueno, para las que no te conocen, que te presentes, que hables un poquito acerca de ti. Ya sabemos que eres periodista, eres escritora. Así que nada, te dejo el spotlight para que nos hables un poquito de ti y del tema que nos trae hoy a reunirnos, ¿no? Ok, primero que nada, buenas tardes pues a todos los que nos acompañan, ¿no? Quiero darte las gracias por la invitación a conversar un rato sobre el libro Nosotras que Contamos. Bueno, como ya dices, yo soy periodista, así que parte de la motivación para escribir el libro viene un poco pues, de mi trabajo y de mi profesión, ¿no? Yo soy periodista hace más o menos 30 años. Ejerzo el periodismo y lo he ejercido pues, en diferentes medios, tanto escritos radiales y televisivos, ¿no? Que ahorita mismo trabajo en TVN, en la página web de TVN, así que ahora pues tengo algunos años también incursionando pues digamos en el periodismo digital. Pero bueno, el libro nació o sea, fue publicado en el 2019 como parte de la colección de la biblioteca 500, que era la biblioteca pues, que se crea para la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá. Eso fue un libro pues, auspiciado por la alcaldía, ¿no? En ese momento, por la comisión de los 500 años. Nosotros presentamos el proyecto y ellos aceptaron, ya que ellos tenían una serie de proyectos que tenían que ver con el empoderamiento y la historia de las mujeres, ¿no? Así que pues les gustó el libro y decidieron que formara parte pues de la biblioteca. Y el libro lo escribimos entre Mónica Guardia, que también es periodista, y yo, ¿no? Entre las dos lo escribimos. Yo conozco a Mónica hace muchos años, trabajamos juntas en el diario La Prensa en los 80s y también tuvimos alguna coincidencia en la época universitaria, así que nos conocemos hace mucho tiempo. Mónica es una periodista dedicada a temas sobre todo históricos. Ella tiene artículos que publica casi todas las semanas en La Estrella de Panamá. Es una gran investigadora de la historia y conoce muy bien los archivos de tanto de la Estrella como de la hemeroteca. Y el libro surge realmente de una inquietud mía, de rescatar un poco la historia de las mujeres. O sea, cuando vamos a la escuela y nos enseñan la historia, no vemos a las mujeres representadas en esta historia. Y entonces esa es una inquietud que yo como feminista he percibido y he recogido, digamos, del feminismo panameño. Hay grandes historiadoras panameñas que han escrito libros sobre la historia de las mujeres. Entonces yo desde mi actividad feminista me he interesado mucho siempre por esa historia. Y esos libros ya publicados que hablan sobre la historia de las mujeres y cómo las mujeres hemos contribuido al desarrollo del país, son libros que son difíciles de conseguir, se agotan rápidamente porque tienen ediciones limitadas, así que lo que decidimos hacer fue, de alguna manera, rescatar un poco la historia ya contada, pues específicamente por Yolanda Marco, en un libro que se llama Mujeres que cambiaron nuestra historia, que es difícil, ya está súper agotado, no se puede conseguir, incluso ahora estamos tratando de ver si se puede hacer una reedición de ese libro. Entonces sacamos de ahí una parte de la historia y entonces decidimos contar la historia de cómo las mujeres empezaron a incursionar en el periodismo. Bueno, esa es un poco la historia del libro. El libro, bueno, si alguien lo quiere conseguir, pues contacta a Rob o me contacta a mí, porque desafortunadamente no está a la venta en ninguna librería, sino que lo vendemos así, porque bueno, así son los libros de las mujeres, se venden así, no están en las librerías. Yo estoy tratando de ver si este año tenemos feria del libro, pues voy a tratar de ver si lo podemos colocar ahí para que tenga un poquito más de
pues de difusión el libro. Bueno, en su momento la Comisión de los 500 años lo tuvo a la venta en diferentes puntos, pero después del cambio de gobierno, pues eso Eso se cambió retiraron. también. Exacto, eso cambió, eso cambió. Así que bueno, ahora, entonces, bueno, ahora vamos a entrar un poco en lo que es el contenido del libro. El libro está dividido en dos partes. Al principio, la primera parte habla un poco de la historia de cómo las mujeres empiezan a salir a los medios de comunicación. La historia, bueno, la historia de las mujeres en la vida pública tiene mucho que ver y empieza en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Tiene mucho que ver con las cosas que estaban pasando a principios pues, del siglo, ¿no? Sabemos que había movimientos sociales en Panamá y afuera, ¿no? Que promovían un nuevo contrato social para mejorar la vida de hombres y mujeres. Entonces, dentro del pensamiento liberal surgen ideas transformadoras, sobre todo acerca del rol de las mujeres y cómo pueden ser agentes transformadores de la sociedad. No. Otra cosa que, por ejemplo, en Panamá es muy importante en esa época es el carácter transitista que teníamos nosotros a principios del siglo XX, que tenía que ver pues con el Canal de Panamá. O sea, recordemos que en 1914 termina y se inaugura el Canal de Panamá, entonces hay mucha gente pasando por Panamá, tenemos muchos extranjeros, empieza Panamá pues a convertirse pues en un lugar de tránsito donde confluyen pues muchas ideas y muchas innovaciones en muchas cosas. Y también ese tema impacta en las mujeres panameñas porque teníamos muchas norteamericanas, ¿no? Que estaban empoderadas, que trabajaban en esa época, la mayoría trabajaban como, la mayoría de las mujeres trabajaban o como enfermeras o como maestras, o sea, digamos que en profesiones que eran, no trabajaban muchas, pero las pocas que trabajaban, pues trabajaban un poco dentro de estas profesiones, ¿no? Y de alguna manera lo hacían como voluntarias, o sea, no en un plan tan profesional como podríamos verlo ahora, ¿no? Entonces, pues las mujeres panameñas empiezan a tener también relación con estas mujeres norteamericanas y empiezan un poco a ser influenciadas por las ideas que ellas traían, ¿no? Pero creo que o sea, yo creo que podríamos marcar un antes y un después y un hito en 1919, cuando el presidente Belisario Porras emite una ley que permite a las mujeres la educación secundaria. En esa época las mujeres no podían ir a la universidad, solamente podían ir a la escuela primaria o a la escuela secundaria, pero él creía, bueno, como un buen liberal, de que las mujeres debían educarse, sobre todo para llevar el hogar y para, digamos que para criar o crear familias un poco más fortalecidas y que fueran más activas y pilares pues del desarrollo de la sociedad. Entonces él permite que las mujeres vayan pues a la universidad y en 1919 él pues se crea pues todo esto, empiezan las mujeres pues a acceder a la educación digamos, universitaria, ¿no? Y a la educación superior realmente, ¿no? Porque sí iban a la primaria, sabían leer y escribir, pero tenían una educación bastante limitada, ¿no? Así que, y bueno, y en ese año también empiezan los medios de comunicación a tener, digamos, como un poquito, empiezan las primeras columnas, yo diría como de carácter social, que eran como para el interés de las mujeres, ¿no? Les interesaba la poesía y cosas así Social muy... cultural, ¿no? Exactamente, o sea, era todo así, muy social y muy cultural. En esa época existía un diario que se llamaba el Diario de Panamá, aparte de la Estrella de Panamá existía el Diario de Panamá. Y entonces vemos que en 1919 esto surge en el Diario de Panamá, tal vez la primera columna escrita por una mujer. Ella se llamaba Alma era un seudónimo, entonces
no sabemos a ciencia cierta quién realmente está detrás de esta columna. Y en esta columna ya empieza a perfilarse un pensamiento político de las mujeres. O sea, y ahí empieza, Alma empieza a hablar de que la mujer tiene que ser un agente de cambio, de que la mujer tiene que ayudar a cambiar la sociedad, de que la mujer no solamente se queda en su casa para criar a los hijos, sino que la mujer también debe aspirar a participar políticamente y en la sociedad panameña. Entonces, esta persona es Alma, y hay, bueno, algunas teorías sobre quién está detrás de esta columna. Y una de ellas es que hay dos mujeres que se piensa que pudieran estar detrás de esta columna. Una de ellas es Enriqueta Morales. Enriqueta Morales es una mujer muy, muy interesante. Una de las cosas que hizo Belisario Porras es que él mandó becó a jóvenes panameños para que estudiaran en universidades de Estados Unidos, y él beca a dos mujeres, a Enriqueta Morales y a Esther Neira. Entonces, se piensa que detrás de esta columna pues está Enriqueta Morales, y hay otra teoría, esa es la teoría de Yolanda Marco, quien es una de las grandes especialistas en esta historia. Y la otra teoría es que es Juana Oller de Mulford, ¿no? Que esa es la teoría que esgrime María Blanca Staff en su libro Mujeres que hicieron historia también. Entonces, pero realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Enriqueta Morales fue una mujer muy activa en esa época, fue una mujer, sé que fue la primera mujer en Panamá que manejó, ella tenía un carro, fue la primera que tuvo un carro, la primera que manejó. Enriqueta Morales también fue muy, muy activa en la Cruz Roja panameña, ¿no? Y llegó a ocupar cargos políticos importantes un poco más adelante en su carrera, ¿no? Y fue obviamente una de las formadoras, las fundadoras del Partido Nacional Feminista, ¿no? No sé si saben que en Panamá tuvimos un partido feminista, ¿no? Entonces, pero bueno, eso forma parte de la historia. Ya en 1920, después de 1919, que ya empezamos a ver que las mujeres empiezan a escribir columnas un poco de corte así femenino, ¿no? Y social. En 1922 es cuando realmente yo creo que podemos decir que hay un boom, ¿no? En el empoderamiento de las mujeres, y es cuando se crea el Grupo Renovación, y ahí empiezan realmente las mujeres a organizarse ya dentro digamos, de la etiqueta del feminismo, para empezar a pelear, no solamente por los derechos. Eran dos reivindicaciones principales. Una era el derecho de la mujer a la educación, y la otra era el derecho de la mujer al voto, al sufragio, ¿no? En esa época, o sea, las feministas panameñas, por ejemplo, defendían el hecho de que la Constitución decía que todos los ciudadanos mayores de 21 años podían ejercer el sufragio, y ellas se consideraban ciudadanas, pero en la práctica digamos, las leyes electorales no permitían a la mujer votar, solamente podían votar los hombres. Y entonces ellas de alguna manera decían que esas leyes electorales iban en contra de la Constitución, exactamente. Entonces, porque específicamente no decía que solamente eran ciudadanos los hombres, sino que decía que podían votar todos los ciudadanos mayores de 21 años. Es igual como ahora, ¿no? O sea, si ahora nos dijeran que no podemos votar porque la Constitución no dice que las mujeres podemos votar, pero se supone que las mujeres somos ciudadanas, como dice la Constitución ahora. Entonces, ellas tenían pues razón, creo que tenían bastante razón en eso, ¿no? Entonces, vemos que si empezamos a estudiar un poco todas las cosas que pasaron, vemos que las organizaciones feministas, o sea, que habían dos básicamente, el Partido Nacional Feminista y la otra se me acaba de escapar el nombre,
La otra la dirigía Esther Neira, ¿no? Esther Neira dirigía la otra organización y ambas organizaciones defendían el derecho de la mujer a estudiar, a participar, pues, o sea, a tener acceso a la educación, a la educación superior y además también a votar y a poder ser elegidas para cargos públicos. Y quiero hacer aquí como una acotación porque el Partido Nacional Feminista es una de las máximas dirigentes es Clara González. Entonces, Clara González es la primera mujer que va a la universidad y se gradúa como abogada. Entonces, ella se gradúa como abogada, pero no podía ejercerlo, ¿no? A pesar de que estaba graduada. Entonces, ella tuvo una, una relación epistolar muy interesante con el presidente Belisario Porras, a quien ella constantemente le pedía, ¿no? que le dejaran ejercer. Y no fue hasta muchos años después que ella realmente pudo ejercer como abogada, porque ella por mucho tiempo tuvo que ser maestra porque no podía ejercer como abogada, a pesar de que se había graduado en la universidad como abogada y todo esto, ¿no? Entonces, es dentro de estas organizaciones que las mujeres empiezan a escribir en los medios de comunicación y a empezar a opinar esto, porque empezaron a dar conferencias, empezaron pues a promover y a organizarse, estaban muy bien organizadas y a publicar sus manifiestos y entonces empiezan también a crear medios, yo no diría tanto medios de comunicación, pero sí como revistas, ¿no? Por ejemplo, el Partido Feminista crea Feminista, la revista Orientación Feminista, exactamente, la revista Orientación Feminista en el 1923, ¿no? Y ahí ya vemos que empiezan las mujeres entonces con cierta regularidad a funcionar en estas revistas. Y luego también fuera de los partidos empiezan a crearse otras revistas que además de hablar de, digamos, de las cosas que les interesaban a las mujeres, como cómo usar la aspiradora, por ejemplo, pero al mismo tiempo también hablaban de cómo votar, también hablaban de ideas políticas, o sea, tenían un abanico de temas y ahí uno va viendo los intereses variados pues que las mujeres tenían, ¿no? Sin olvidar digamos, su función de madres, esposas y en la casa, pues también habían cosas que les interesaban. Incluso en esas revistas salían artículos que hablaban, por ejemplo, de la pobreza de la mujer, cosas de esa índole, ¿no? Esto en orientación femenina, en orientación feminista y en los otros, en Ecos del Valle, y vemos también que se crean revistas en el interior. Esa es también una particularidad interesante. En Chiriquí se hace una revista de mujeres en aquella época, no sé, no me acuerdo ahora exactamente en qué año fue que se crea, en 1945, en Ecos del Valle, no, sí, crean revistas pues en el interior. Entonces vemos que las mujeres pues poco a poco van saliendo más, o sea, teniendo un poco más de exposición, un poco más de espacios en donde ellas empiezan a debatir sus ideas, entre ellas también, o sea, porque digamos que los dos grupos principales empiezan o sea, no era que rivalizaban, ellas no rivalizaban, pero sí tenían, digamos que sus agendas eran un poquito distintas, ¿no? Unas eran un poquito más conservadoras, las otras eran tal vez un poquito más aguerridas, un poquito más beligerantes, y sobre todo el grupo de Clara González, que es el que crea el Partido Nacional Feminista, ellas realmente iban muy, muy, muy agresivamente por el tema del voto femenino, ¿no? Yo quiero leerles una porción del libro de Amalia y de Mónica, precisamente acerca de las intenciones, intereses, el grupo feminista Renovación
Dice, el movimiento tenía como principal objetivo la difusión de la cultura entre ismeñas, así como su mejoramiento desde el punto de vista social y ético. Y la independencia económica y la igualdad con el hombre ante los derechos y deberes ante la ley. Entonces, yo diría que con una actitud muy valiente, al punto que, bueno, desafiante del status quo, ¿no? Así Del es. status Ajá. quo, porque uno puede ser desafiante, pero de una manera un poquito anárquica, ¿no? Lo que a mí entre líneas, me da la impresión de lo que han hallado Mónica y Amalia, es que el movimiento es muy unido, muy unificado, esto, eh, creo que es muy, muy valiente y lo hacen como con mucha cordura, mucho respeto, pero con mucho ahínco también, ¿no? Sí. Porque decir textualmente desde el punto de vista social y ético, o sea, no es cualquier cosa. Hoy en día la palabra ética no se menciona mucho, al menos que estemos cuestionando la ética de alguien. Entonces, las mujeres, pues estaban, yo creo que haciendo un reclamo muy justo. Y creo que, no recuerdo textualmente, la Constitución de Panamá le daba el derecho a las mujeres, cosa que en países vecinos la Constitución no le daba a las mujeres, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Ujú. Creo que lo mencionan en, la, en el libro también, y es sumamente interesante. O sea, nuestra constitución desde un principio yo creo que fue una constitución muy innovadora, muy vanguardista, y creo que las mujeres vieron esa oportunidad y quisieron, obviamente, reclamar esos espacios, esas oportunidades. Bueno, yo me callo, Amalia. No, ya me acordé, o sea, ya encontré, es el grupo liderado por Esther Neira se llamaba Sociedad Nacional para el Progreso de las Mujeres. Entonces, esos eran, digamos, los dos grupos principales que en los años, digamos, 20 fueron los que aglutinaron pues a las mujeres y alrededor de estos dos grupos fue que participaron la gran mayoría, porque eran bastantes, o sea, ahora como que no dimensionamos la movilización realmente que hubo de las mujeres en esa época. Y eran, como bien dices tú, eran muy activas. O sea, podemos ver si vamos a los archivos de la Estrella de Panamá y de los periódicos en esa época, porque además los periódicos, era increíble porque los periódicos les daban mucha cobertura a todas las actividades, que en esa época además ellas dictaban conferencias sobre sus ideas con mucha frecuencia en el Instituto Nacional, que era, digamos, el epicentro del intercambio de ideas en esos momentos. Ellas, y podemos ver en una semana, por ejemplo, cómo la Estrella de Panamá hace eco del discurso de Clara González y después del discurso de Esther Neira, porque eran muy, muy, muy activas. Entonces, pues a partir de toda esa actividad que iban desarrollando, empiezan entonces a crearse estas publicaciones. Por ejemplo, Otilia Arosemena de Tejera dirige una publicación que se llamaba Nosotras, ¿no? Esto dentro pues, del partido. Y bueno, Otilia Arosemena de Tejera, que es una mujer también muy interesante y muy importante. Ella se graduó de pedagogía en Columbia University, o sea, realmente eran mujeres muy bien estudiadas, habían ido a universidades tanto afuera, sobre todo, ¿no? Y algunas habían estudiado pues aquí en Panamá, pero eran mujeres muy destacadas. Incluso Otilia Arosemena de Tejera fue nombrada por la OEA como Mujer de las Américas, ¿no? Por su contribución al desarrollo de las mujeres, no solamente en Panamá, sino de la región.
Entonces, o sea, realmente estamos hablando de mujeres con una proyección local e internacional. Participaron de varios congresos de feminismo pues a nivel regional en otros países y eran muy, muy activas, ¿no? Y bueno, y así empiezan a surgir después de nosotras. Luego en el 47 sale Panameña, que está dirigida por Georgina Jiménez, que es una de las primeras sociólogas. Yo no sé, creo que es la primera socióloga que tenemos aquí en Panamá. Que fue otra revista, ¿no? Que circuló muchísimo. Entonces aquí es bien interesante porque aquí es donde, en esta, por ejemplo, tengo los títulos de algunos artículos, ¿no? Que se pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, La casada que trabaja, era uno de los artículos, ¿no? El otro se llama Ayuda para el ama de casa, La batidora eléctrica. Esos eran los títulos que había en estas revistas, pero también había temas como el voto de la mujer, otro tema era orientación para la mujer que vota, y la mujer pobre que trabaja. O sea que ahí ya empezamos a ver esa mezcla de temas entre cosas que tenían que ver con la modernidad como la batidora eléctrica, claro, pero también pues con el tema del voto y la preocupación pues por la pobreza de las mujeres, ¿no? Y esto ya vemos que es ya en los años 40. Y así, o sea, nosotros fuimos como viendo un poquito por la historia y viendo cómo las mujeres van buscando estos espacios, ¿no? Antes de que empezara el conversatorio, Rob, tú hablabas de Thelma King, por ejemplo. Thelma King, ya estamos hablando pues de los años también 50 ya, o sea, Thelma King era una diputada, pero ella durante toda su vida mantuvo una columna en un diario local y además siempre tenía un programa de radio, o sea que era una mujer que opinaba muchísimo en los medios y era una mujer muy, muy, muy respetada y con unas ideas además realmente interesantes y yo creo que muy, muy, muy de su época, ¿no? Yo quisiera hacer una pausa antes que continúes con Thelma King, porque Ajá. esto es un ícono. O sea, Thelma King es un ícono. Yo la conocí por aquí, he escuchado su nombre y yo creo que en algún sitio de la República Thelma King debería tener una estatua. Así es. En Pero serio. O sea, no ves eso, solamente... Ajá, dime, Amalia, ¿sí? no, que eso refuerza todavía más el poco conocimiento que tenemos de la historia de las mujeres, ¿no? No, y cuántas estatuas de mujeres tenemos en Panamá. No, y parece una ridiculez si lo vemos desde ese punto de vista de que, bueno, pero vamos a medir el feminismo o el machismo panameño en función del número de estatuas, mujeres u hombres o sea, pero es que refleja un poco la idiosincrasia o el desconocimiento cultural nuestro propio, ¿no? Así es. Y pausé a Amalia antes de que continuara por Thelma King porque es un personaje que merece para hablar acerca de el tema de las mujeres que trabajan. Y quiero detenerme un poquito aquí porque este tipo de porción, en el caso mío, es donde tú te das cuenta como las diferencias de paradigmas que hay acerca de ciertas cosas en nuestras épocas, ¿no? Y dice el libro, lo recomiendo que lo compren, porque está muy bueno, comercial, dice, la mujer pobre que trabaja, artículo de la revista panameña, Otilia va desglosando las estadísticas del último censo nacional. ¿Cuándo se hizo el último censo aquí en Panamá? Bueno, ni hablemos. Dice así, que indicaba que el 26% de las negras, el 15.8% de las mestizas y el 20% de las blancas trabajaban. Del campo, fíjense esto, trabajaba el 35% y de la ciudad el 65%. A ver, detengámonos en esos dos números. O sea, la gente del campo, las mujeres del campo no trabajaban. Y fíjense lo que dice a continuación. Me resisto a creer que las mujeres del campo estén mano a mano. Si pasamos en un carro por el interior, podemos ver grupos de mujeres conversando, pero
grupos de hombres conversando, pero a las mujeres generalmente las vemos pilando, cocinando en tres piedras, lavando, cargando agua. Sospecho que por esas cosas no se les paga, o que a muchísimas, incluidas a este 35%, se les considera no económicamente activas. Entonces, o sea, la percepción de trabajo de la época, que posiblemente todavía persista, ¿no? Entonces, es decir, el trabajo de la mujer en el hogar, y esto de verdad que no es un comentario machista, es sumamente importante, Sí. ¿ok? Porque asienta los valores, mantiene el balance familiar, esto, y no se puede considerar como que no fuese un trabajo, ¿ok? Entonces, Bueno, esto, pero eso es uno de los planteamientos del feminismo, o sea, el tema de las cuentas del trabajo doméstico, ¿no? O sea, si hubiera que pagar por todo el trabajo doméstico que hacen las mujeres, realmente o sea, habría un gran cambio en el tema correcto, de la exactamente, economía de un país, ¿no? a eso, Entonces, exactamente, a eso eso. es una de las luchas que siempre, de las luchas por las que todavía seguimos peleando, y es el reconocimiento de ese trabajo, porque ese trabajo tiene un costo, o sea, si tuviéramos que pagar por todo eso, imagínate lo que costaría. Así que eso es un trabajo invisibilizado, pues, y ese trabajo es el que generalmente hacen las mujeres, ¿no? O menospreciado. Exacto. Así es. Ajá. Sigamos con Thelma King entonces. Sí, no, bueno, yo quería ya entrar pues a decir que realmente todas estas mujeres eran mujeres que empiezan a abrir espacios en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y en las publicaciones de la época, ¿no? Pero no es hasta los 60 cuando realmente las mujeres empiezan a trabajar profesionalmente como periodistas, ¿no? Porque es cuando se abre entonces la Escuela Nacional de Periodismo, que se abre de la Universidad de Panamá, se crea en 1961. Y ahí es cuando entonces empieza a haber un movimiento, ¿no? Realmente importante de mujeres ya llamadas a sí mismas periodistas y ya ejerciendo el periodismo pues de otra manera. Entonces, vemos que la primera persona que dirige la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá es Mélida Sepúlveda. Mélida Sepúlveda es considerada pues un poco la decana del periodismo, de las mujeres periodistas panameñas, pues. Entonces, o sea, Mélida Sepúlveda es la gran maestra y es la que de alguna manera crea. Ella además es la primera mujer en dirigir un periódico, que fue el Panamá América, en ser directora de un periódico, ¿no? Yo tengo que decir como periodista que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, hay una gran desigualdad todavía en el periodismo, ¿no? O sea, si vemos, aunque las redacciones están llenas de mujeres, realmente los puestos directivos siguen estando a cargo de hombres, ¿no? Realmente en la mayoría de los medios, yo o sea, no voy a decir que no es que no haya mujeres que no hayan dirigido medios de comunicación, claro que sí, pero eso no es, la mayoría todavía sigue siendo, estando en manos de hombres. Entonces, ella es la primera mujer pues que llega a la dirección de un periódico. Y bueno, y de aquí entonces ya son periodistas, son ya mujeres reconocidas profesionalmente como periodistas, y que probablemente nosotros conocemos de alguna manera a casi todas las que están en el libro. Entonces, lo que hicimos en el libro fue, bueno, Mélida Sepúlveda murió inesperadamente en 1991, yo diría que bastante rápido, ejerciendo la dirección del Panamá América. Y también incluimos pues a dos mujeres muy importantes a dos periodistas muy importantes que ya murieron también, que fueron Itzel Velázquez y Diana Rosemena. Y luego hicimos 7 entrevistas a periodistas pioneras que están vivas todavía, como son Luz María Noli, Norma Núñez Montoto, Michelle Abrut, Migdalia Fuentes, Dorita de Reina, Iliana Golcher
y Griselda López. Entonces, ellas en el libro aparecen contando su propia historia en primera persona, porque ellas les hicimos pues entrevistas y pudimos y se puede leer en el libro pues lo que ellas cuentan de cómo fue, por ejemplo, empezar en el periodismo. Por ejemplo, es muy interesante la historia de Griselda López, que fue alumna de Mélida Sepúlveda y que además trabajó, es la primera mujer que entra a trabajar en la redacción del diario La Crítica, ¿no? Y trabajó muchos años ahí, y llegó no a ser directora del diario, pero a llevar secciones y a tener columnas en el periódico. Y ella cuenta pues cómo era el ambiente al principio y cómo una vez que le tocó cerrar el periódico un domingo, llegó una nota bueno, sabemos que Crítica es un periódico de crónica roja, llegó una nota de una mujer que habían asesinado y ella se negó a poner en la portada la foto de la mujer en el piso baleada y al día siguiente la botaron. Armodio Arias, que era el dueño del periódico, la llamó y la botó, la despidió por no haber puesto esa foto, por haberse negado pues a poner. Después la recontrataron, ¿no? Pero ella habla pues de cómo era estar en una redacción llena de hombres siendo la única mujer. Bueno, es muy bueno porque ella reconoce el respeto de todos sus compañeros, ¿no? Y cómo la apoyaron, cómo ella se encontró tanto con hombres que la apoyaron mucho, ¿no? Y eso me recuerda también una anécdota que está en el libro, Mónica Guardia en una visita a la Estrella de Panamá. Esto en la década de los 80s, no Dictadura, había, dictadura. no habían mujeres, por ejemplo, en la redacción de la Estrella de Panamá. Y no había mujeres porque para el señor Duque, que era el director en ese momento, las mujeres iban a distraer a los periodistas. Entonces, fíjate, en los 80 todavía había mujeres que, por ejemplo, las únicas mujeres que trabajaban en la Estrella de Panamá eran las hermanitas Luis que hacían las sociales. Entonces, todavía en los 60, 70, las mujeres estaban relegadas a las secciones de sociales en los periódicos, ¿no? Así que por eso esto es importante las entrevistas que hacemos de estas periodistas, de cómo ellas también fueron abriendo ese espacio en la prensa escrita. Luego, por ejemplo, las que trabajaron en televisión, ¿no? Todo el esfuerzo que tuvieron que hacer pues, para entrar y hacerse un nombre en los medios tradicionales, ¿no? No, y otra cosa interesante que describe muy bien las entrevistas, esa segunda sección del libro, es que, digo, uno como decimos en panameño, simple mortal, a veces uno no entiende, llega a comprender todo lo que abarca el periodismo. Y son horas extensas de trabajo, de poder llevar la noticia, o sea, la última noticia casi en tiempo real. Y en ese entonces, pues no tenemos la tecnología que tenemos ahora. Por lo tanto, las horas, digo, posiblemente todavía las horas sean muy extensas, trabajan 10, 12 horas, y las mujeres tratando de conquistar esos espacios o esas oportunidades estaban ahí desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 7, 8, 9, 10 de la noche. Hay anécdotas de ese calibre en el libro. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es cómo cambió el periodismo en una época de la dictadura, porque estamos hablando ya de, en la segunda sección, que son las entrevistas, de gente que estaba en el pináculo de su carrera durante la dictadura. O sea, no tiene nada que ver con un tema político, es el libro. Y Sí, cómo bueno, cambió la relación de las periodistas cuando Omar Torrijos gobernaba versus cuando Noriega gobernaba. Habían ciertas libertades en un caso y en el otro no. Y cómo estas señoras se enfrentaron a esas realidades. Y también no recuerdo exactamente el nombre, ahí en una entrevista ellas mencionan, en medio de un reportaje, fue secuestrada esa es por... Michelle Abrut. Bueno, ella, bueno, ella es secuestrada durante la invasión. durante la embajada. Ajá. Durante la invasión, y estaba
O sea, lo describe con tal carácter esto que una de las cosas que yo escribo en mi post de Instagram es que sus ejemplos son inspiradores. ¿Me explico? Porque afrontan la situación con tal valentía que tú dices, oye, ven acá, basta, hay que darle a estas mujeres el mérito que se merecen. ¿Me explico? Y no porque sean mujeres, simplemente. O sea, es porque merecen el respeto y ¿sabes? Que se le dé el lugar. Eh, Sí, yo quería decirte que muchas, o sea, muchas de ellas, o sea, las que están en el libro, fueron mujeres que no, o son mujeres porque todavía están vivas, ellas no, algunas no desarrollaron familia, o sea, porque no es fácil, no es fácil para ellas, algunas lo dicen, que no era fácil esto. llevar las dos cosas. Exacto. O sacrificaban la familia Luego una, o sacrificaban su carrera sí. profesional. Luego también era una profesión, sigue siendo una profesión muy mal pagada en general, y entonces para las mujeres que todavía ganamos menos que los hombres, o sea, es todavía más mal pagada. Entonces muchas tienen que hacer varias cosas, como en las entrevistas lo podemos ver, muchas eran profesoras en la universidad, trabajaban en los periódicos, ¿no? Y además, pues las que tenían familia tenían que encargarse de su familia. A mí me conmueve mucho, por ejemplo, la entrevista de Norma Núñez Montoto, cuando ella dice que ella nunca hubiera podido desarrollar su carrera si no hubiera sido por su mamá, que le cuidaba a sus hijos. O sea, ella empezó a trabajar cuando tenía, con 4 hijos, yo no sé cómo pudo haberlo hecho, con 4 hijos, ¿no? Y el periodismo, como algunas también dicen ahí, es una profesión en la que uno sabe a qué hora entra, pero no sabes a qué hora sales. Tienes, o sea, hay que trabajar sábados, hay que trabajar domingos, o sea, es una profesión complicada, y así que es todavía muy admirable que ellas sientan tanta pasión pues por una profesión y pudieran pues de alguna manera, bueno, algunas sacrificaron pues la familia y otras, bueno, pudieron con esos recursos como su mamá o tal vez un esposo que las ayudaba y las apoyaba, salir adelante un poco con todo. Vamos a leer entonces algunos comentarios y algunas preguntas que tenemos Vale. de la audiencia. Comentarios, dice la señora Gisela, ni siquiera hay escuelas que lleven el nombre de estas damas valiosas. Al menos que No, tú conozcas alguna, Amalia. yo Dice creo que Cloti. no. Ajá. Ajá, ¿Tú crees que no? Ok. creo que no, Bueno, pero tenemos una no tarea que estaría hacer. segura. Ajá. Tenemos que proponer un par de leyes ahí para que cambien unas escuelas públicas y le pongan nombres de de estos Las personajes, señoras, ¿no? ajá, sí. Dice la señora Cloti desde nuestra hermana República de Chitré. Dice, una pregunta, dice la señora Cloti. ¿En qué año empezaron las mujeres a impartir clases como profesoras de periodismo en la Universidad de Panamá? Si conoce el dato y nombres de algunas profesoras. Bueno, yo sé que Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá se funda en 1961, así que, y sé que Mélida Sepúlveda fue una de las primeras profesoras, pero no sabría el nombre de todas, ¿no? Habría que investigarlo, no me lo sé, pero sé que ella fue una de las primeras Pero, profesoras. pero a la, Luego también la misma Griselda fue profesora, Dorita de Reina fue profesora, de las periodistas que están en el libro. Migdalia Fuentes fue profesora, creo que en la USMA, creo que no en la Universidad de Panamá, pero esto ya mucho más tarde, ¿no? sí, pregunta la señora Cloti, ¿en qué proporción en la actualidad se distribuyen las cátedras entre mujeres y hombres en la Universidad de Panamá? Bueno, eso también es una información que le debo. Yo la verdad que no sabría contestar esa pregunta. Creo que entre uno de los datos no es el más actualizado que menciona el libro, es que ya en la década del 90, el Sí, 65% pero de las...
esas son las estudiantes, o sea, son Correcto. ella está preguntando por la distribución de cátedras. Lo que entiendo es Ok, profesores, correcto. no entiendo muy bien si es profesores o si son alumnos, no, no sé, Señora Cloti, si son profesores o alumnos, o alumnos, vamos a esperar la aclaración de la señora Cloti. exacto, porque sí Eh, tenemos lo de algunos datos de estudiantes. sí, Ajá. dice que profesores. Ah, no Cátedra se hay, refiere a profesores. ujú, sí, no sé. Tenemos tareita, señora Cloti, ¿ah? Tenemos Exacto. tarea. Está bien, eso es lo bueno de este tipo de audiencia. Mándenos tareas, hay que indagar, escarbar en la historia, ser incisivos. Esa es la comunidad LIFO, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Ok, Ah, porque aquí tenemos yo tengo aquí en el libro unos datos. Dice, en la primera década de la escuela, está hablando de la escuela de periodismo, apenas el 21% de las tesis de grado fueron sustentadas por mujeres. Esto estamos hablando en los 60, ¿no? En la década de 1970, el número se elevó apenas a 24%, pero ya en los 80, cuando todavía la estrella de Panamá aquí, se negaba a abrir sus puertas al sexo femenino, el 56% de las tesis de la escuela de periodismo eran sustentadas por mujeres. La avalancha vendría unos años más tarde, en la década de 1990, la Escuela de Comunicación Social, que registró una matrícula de 26.040 estudiantes, de los cuales 17.670, o sea, el 68%, eran mujeres. Y solo 8.370, el 32%, eran hombres. ¿No? Entonces, vemos cómo cambió la distribución esos son estudiantes. Yo en cuanto al tema de la cátedra, pues ahí no sabría decir, pero deberíamos pensar que también subió un poco. Tal vez no haya mayoría, pero debe haber subido también un poco en cuanto a profesoras. bueno, definitivamente este país pronto va a ser liderado, y no me refiero desde el punto de vista público por mujeres. O sea, mire, dato interesante para el público hoy que es 100% mujer del Femenino. LIFO. En el 2020, el 76% de las personas que participaron en todos los live fueron mujeres. 76%. O sea, las mujeres les gustan las cosas interesantes, yo lo pondría de esa manera. Ok, última pregunta, dice la señora Ana Bermúdez. Pregunta, ¿existe periodismo serio y responsable actualmente, Amalia? Uy, esa es una buena pregunta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, bueno, tenemos la gran disrupción de las redes sociales y del Internet, ¿no? Eh, eh, ha, que ha sido como un embate, pues, para el periodismo, ¿no? Pero yo sí creo que sí existe periodismo serio, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo diría, depende del periodismo que uno quiera ver y leer, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Sí. Si tú quieres ver periodismo sensacionalista, amarillista, rojo, serio, político, social, pues yo creo que ya hay como una diversidad. Eh, por supuesto que hay canales bueno, canales de televisión que se prestan para un periodismo un poquito sesgado, eh, pero bueno, esto yo creo que hay para todos los gustos. Yo lo pondría de Sí. esa manera. Sí, pero sigue habiendo, yo sí creo que hay un ejercicio de periodismo serio. Pienso como tú que hay ahora de todo un poco, pero claro que hay todavía medios que son bastante serios y responsables en las cosas que publican, ¿no? Mira, y hay una cosa ya para terminar, hay un periodismo que yo le llamaría, no sé si ese es el término correcto, pero como un periodismo independiente, ¿no? Como lo está Mm, haciendo la gente de Praxis, ¿no? Bastante objetivo, me parece neutral, al grano, directo, crudo, jóvenes, y que viendo los fundadores, hombre y mujer,
creo que dan esta sensación de que quieren hacer las cosas con cierta igualdad de género, buscando un criterio alternativo de las cosas, complementando la información que se transmite a través de los medios tradicionales. Así que sí, yo creo que hay de todo, para todos los gustos. Y bueno, Pero hay una cosa que yo, bueno, que quería aclarar. El periodismo no es neutral, no, el periodismo nunca es neutral. Lo que uno tiene que buscar siempre en el periodismo es el balance, o sea, que presentes todos los hechos de la mejor manera para que la gente esté lo mejor posible informado, pero no es neutral y de eso, y tampoco es objetivo. Eso es, eso no es posible, no. oh, wow. Simplemente tiene que ser balanceado, hay que balancear, el periodismo tiene que ser balanceado, tienes que tener todas las cosas y presentar todo, pero neutral, yo no creo que nada sea neutral en este mundo. Esta vida, sí, buen punto. Último comentario, dice la señora Cloti, a mí me gusta ver a Adelita Corias A mí también, en Eco. a mí también, coincidimos en eso. Hace preguntas que pocos se atreven a hacer. Perfecto. Bueno, queremos agradecer a Amalia, no sin antes, como de costumbre, hacemos y por tradición acá en Livewalk, darle pues este reconocimiento público, ¿no? Es nuestro certificado digital, nuestro reconocimiento por esta distinguida participación el día de hoy, hablando un poquito de las iniciadoras del periodismo en Panamá, basado en el libro que ella y su amiga, colega Mónica Guardia escribieron para la Biblioteca 500. Te agradecemos un montón, Amalia, por tu contribución, por querer en este espíritu de preservar la historia de nuestro país, por compartir todos esos conocimientos, anécdotas, investigación, datos curiosos con parte de la audiencia de este sábado de gloria, Semana Santa, de Livewalk. Definitivamente va a formar parte de nuestra videoteca gratuita en YouTube para que esté disponible y podamos cumplir con ese propósito de democratizar nuestra historia. Así que, bueno, sin más, pueden abrir sus micrófonos como de costumbre, darle las gracias personalmente y virtualmente a Amalia. Y yo me despido. Gracias, No, gracias a ustedes. Muchas por la gracias. invitación. Gracias. Gracias. Gracias, excelente. Nos ven desde Chiriquí, desde Chitré. Estamos internacionales hoy. Gracias. Amalia, te quiero Chao. mucho. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el otro sábado. No se lo pierdan. Gracias. Chao. Chao, Amalia. Gracias. Gracias.